¿Qué tal y muy buenas noches? En contra de todas las opiniones políticas, el presidente Obama se ha jugado una carta complicada porque para muchos cedió a los deseos de los talibanes y ha entregado a 5 yihadistas peligrosos para nuestra seguridad nacional que estaban presos en Guantánamo a cambio de un soldado norteamericano que fue apresado en Afganistán. Le tengo la historia completa de lo que estaba ocurriendo. También vamos a España, donde ha ocurrido para algunos lo impensable dentro de la monarquía. El rey Juan Carlos, el salvador de la democracia española, da un paso atrás para que su hijo Felipe suba como rey. ¿Qué es lo que significa esto para la España de hoy? También tengo las respuestas. Y vamos a comenzar nuestra serie sobre los balseros. Se cumplen 20 años del último gran éxodo de cubanos repudiando a la revolución. Ahora se dice fácil, pero en ese momento fue un cálculo arriesgado para muchos de ellos, que prefirieron correr el riesgo de vivir en una base militar norteamericana indefinidamente con tal de escapar de las penurias del castrismo. Y hoy tenemos con nosotros a un hombre que lleva con mucho orgullo el título de ser balsero y que estuvo allí y que nos los va a contar cómo fue su experiencia. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Bueno, la liberación del único soldado estadounidense prisionero en Afganistán se produjo este fin de semana y las críticas no han parado desde ese entonces. Aquí tenemos más información sobre quién es y qué fue lo que pasó. Tras 5 años de cautiverio, el soldado Berdal ha sido liberado a cambio de 5 presos talibanes. Una liberación fruto de negociación entre Estados Unidos, talibanes y gobierno de Qatar. Pero la noticia ha sido recibida con cautela en Estados Unidos. Según los republicanos, esta acción podría comprometer la seguridad nacional. Acusan a la Casa Blanca de negociar con terroristas, ya que algunos de los presos estaban ligados a Al-Qaeda. Pero Obama afirma que podría facilitar el diálogo tras una década de guerras. El presidente, de hecho, anunció la semana pasada el plan de retirar el ejército de Afganistán. 18 jefes talibanes entregaron al soldado a un grupo de fuerzas especiales. Es la primera vez, tras 14 años, que ambas fuerzas se encuentran pacíficamente. Este es el momento en que Obama comparecía en Washington junto al padre. El soldado está bien, pero tiene dificultades para hablar inglés. Fue capturado por los talibanes en 2009 tras desaparecer de su base. Algunos compañeros que sirvieron junto a él aseguran que era un desertor. Bueno, sin duda que ser presidente de los Estados Unidos no es nada fácil y en un momento como este menos. Gracias, Alberto Milián. Gracias. Siempre un gusto en estar en el programa. Vamos entonces a analizar lo que pasó. Grandes críticas en contra del presidente Obama. ¿Tú qué hubieras hecho? Bueno, yo creo que el presidente tiene todos los elementos. Yo creo que eso se tiene que contestar desde el punto de vista de lo que sabe el presidente, no lo que hiciera yo en ese momento. El presidente tiene la potestad, como comandante en jefe, de tomar pasos de seguridad nacional que no tiene todo ciudadano. ¿Por qué lo hace? Lo hace, yo creo que por varias razones. Primero, porque es un ciudadano americano, un soldado que es un rehén. Segundo, posiblemente la razón para crear una apertura para comunicarse diplomáticamente con el talibán. Quédate ahí, para crear una apertura con el talibán. Pero si es que el talibán era nuestro archienemigo. Sí, pero mira, en las guerras siempre no hay enemigos permanentes como no lo hay en la política. Y hay que recordar que ahora los Estados Unidos está saliendo de Afganistán y todavía no tenemos un acuerdo para mantener una presencia indefinida norteamericana. Y entonces hay que aceptar la realidad que el talibán va a ser un factor político en ese sitio. ¿Por qué decían que este muchacho es un desertor? ¿Por qué muchos de sus compañeros de armas no están de acuerdo con esta posición? Bueno, primero porque todo se sabe lo siguiente, que él se estaba quejando en correspondencia con sus padres de la presencia norteamericana en el país. Había comentado que estaba decepcionado con su papel como militar. Le había comentado a un amigo que él en cualquier momento aludiendo que iba a desertar, y cuando encuentran su posta estaba abandonada. Todos los equipos de militar, rifle, eso que ningún infantero suelta su rifle, eso es lo más importante. Lo había dejado. Lo había abandonado, pero también hay ciertas pruebas, de acuerdo con otros soldados que estaban presentes, que él salió a ciertos pueblos vestido de civil y estaba buscando una manera de comunicarse con el talibán, y que se percataron a través de comunicaciones interceptadas que el talibán lo estaba buscando a él. Y que posiblemente eso fuera un encuentro voluntario, es decir, que él no fue secuestrado o capturado, que él se entregó precisamente porque quería llegar a algún vínculo con el talibán. Y lo que más le molesta a los compañeros, lo que han dicho públicamente,
es que por lo menos 8 militares murieron en el registro que se hizo en la región, la provincia donde estaban, buscándolo a él. Se paralizaron todas las operaciones militares. Bien. Y se desmoralizó hasta cierto punto la unidad de él, porque es muy raro tener un desertor en las Fuerzas Armadas. Recuérdate que en la Segunda Guerra Mundial el último desertor, Private Slovak, fue ejecutado bajo órdenes de Eisenhower. Eres un traidor, pero entonces, fíjate, están... Independientemente de eso, que la Casa Blanca no lo ha tomado en cuenta, lo canjean o lo intercambian por 5 yihadistas del Talibán, que aquí vamos a poner las fotografías, donde se considera que estos son gente de primera línea para el Mullah Omar, ¿no? Que es el que sigue dirigiendo Al-Qaeda, que fue muy cercano. El Talibán, quiero decir, que fue muy cercano, que ha sido muy cercano. Él era el líder del Talibán y aliado muy estrecho de Osama Bin Laden. Pero estos individuos eran 5 funcionarios de los más peligrosos. Ahí están en pantalla. Entonces, ¿por qué en particular estos 5 señores versus 1? ¿Y por qué el Talibán es el que tiene que dictar quiénes son la gente que le devuelven? Bueno, aparentemente negociaron muy bien los talibanes a través de Qatar. Y te quiero hacer 2 puntos. Recuérdate también que Israel en un momento ha intercambiado 1000 militantes terroristas por un solo soldado israelita. Así que esto no es fuera de lo común. Lo preocupante del caso de Qatar que está interviniendo, Qatar es un aliado muy estrecho de los Estados Unidos. Sin embargo, tienen unos lazos con los grupos terroristas, incluyendo la Hermandad Musulmán, por muchos años y ha sido criticada por los Estados Unidos precisamente por no arrestar y detener a terroristas en su presencia. Porque la pregunta que me ibas a hacer seguro es ¿por qué en Qatar? Y si hay el peligro que estos se vuelvan a integrar al Talibán. Y ese es el peligro de que estos señores pueden volver a tomar acción en contra de nosotros, ¿no es así? Sí, y yo creo que y ahí los están recibiendo como héroes en Qatar, pero no solamente, explícale al público, Qatar, que es supuestamente un tercer estado neutral, que es amigo de los Estados Unidos, es amigo de los talibanes, ahí están, son héroes. Nosotros tenemos una base aérea y tenemos una estrecha relación militar en Qatar, pero lo que te vuelvo a decir es lo siguiente, de la seguridad que existe en Qatar. Qatar tiene unas fuerzas armadas de menos de 12.000 efectivos, tiene armas modernas, tiene algunas armas para su defensa propia, pero es uno de los países más ricos. La cantidad per cápita de ingreso en Qatar es más de $100.000 al año. ¿Y eso qué me dice? Bueno, que te quiero decir que es un país importante desde el punto de vista de energía, porque tienen las reservas terceras más grandes en el mundo de gas. Y entonces el emir, ¿no?, de Qatar le ha prometido al presidente Obama que estos señores los van a estar vigilando bien de cerca por un año. Yo creo que la mayoría de los analistas... ¿Qué pasa después? La mayoría de los analistas son un poco escépticos, pero recuérdate una cosa, si se empieza a negociar con el Talibán, y eso se ha rumorado por mucho tiempo, entonces el Talibán va a cambiar el papel que está desarrollando de insurgentes, terroristas, guerrilleros y aliados de Al-Qaeda, a quizás integrarse a un nuevo gobierno en Afganistán. Oh, ya. Entonces, bueno, vamos a ver si esa es verdaderamente la voluntad que ellos tienen, si tienen esa fibra. En el interín, aquí está el padre del soldado que aprendió Pashtun, no es así, yo aprendería, y tú también, cualquier cosa con tal de salvar a mi hijo, y aquí está el padre nuevamente. Me gustaría decirle a Bo en este momento que está teniendo problemas para hablar inglés. Soy tu padre, Bo. Para la gente de Afganistán, lo mismo. La complicada naturaleza de esta recuperación nunca será comprendida. A todos y cada uno de los que afectó esto en este país, en las Fuerzas Armadas, en el Departamento de Estado, en todo el gobierno estadounidense y en todo el mundo, a los gobiernos de todo el mundo, muchas gracias. Vamos a presentar al presidente Obama que habló antes, pero dime, este señor se dejó la barba, habló pashtun, ¿por qué? Que se le olvidó inglés al muchacho. Sí, el padre hizo esos gestos en solidaridad con el hijo y para tratar de buscar la misericordia de los que supuestamente tenían al hijo de rehén. Pero si se lo olvidó puede ser un efecto traumático. Recuérdate que hay ese fenómeno psicológico que se llama el síndrome de Estocolmo, que ocurre cuando una persona es secuestrada por muy largo rato, empieza a identificarse con sus secuestradores. El caso más famoso, el de Patricia Hearst, cuando fue secuestrada. Fíjate, ahí viene Obama hablando al muchacho, adelante. Estamos comprometidos con terminar la guerra en Afganistán y estamos comprometidos con el cierre de Guantánamo. Pero también hemos hecho un compromiso férreo para traer a nuestros prisioneros de guerra a casa. Eso es lo que somos como estadounidenses. Es una obligación profunda dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Y hoy en día, al menos en este caso, es una promesa que hemos sido capaces de cumplir.
Ok, sin duda que para la familia es muy importante. Hay gran alegría también en Qatar porque están los 5 señores del Talibán. Ahora, desde el punto de vista político, ¿cómo tú la ves? ¿Cuánto le puede costar al presidente Obama? Puede ser muy caro y puede tener unas consecuencias muy malas, que esto puede embullar a otros grupos terroristas a tomar soldados americanos como rehenes. Las críticas del Congreso que no fueron notificados con 30 días de anticipación de soltar a estos talibanes de Guantánamo como exige la ley, se le pudiera presentar una crisis constitucional. Y también existe la crítica de otros países que pudieran ser afectados por estos 5 talibanes. Es decir, tenemos que ver de largo plazo si soltar a esos 5 terroristas va a causar peores consecuencias desde el punto de vista de terror, de más muertos. Recuérdate que uno de estos terroristas que ellos soltaron es responsable por las muertes de miles de chiitas. Entonces, eso pudiera tener ramificaciones no solamente de corto plazo, pero de largo plazo para la credibilidad norteamericana en el mundo internacional. Y esa es la preocupación, ¿no? Ese es el miedo de muchos republicanos dentro del Congreso Federal que han levantado la voz grandemente en contra de Obama en estas últimas horas. Y entre los militares, si efectivamente hay pruebas de que este muchacho había desertado su posta y se ha hecho este sacrificio tan grande de 8 muertos norteamericanos y estos terroristas ir libres, yo creo que muchas personas se van a preguntar si esto fue un error diplomático de la administración de Obama. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vemos, ya tú me dijiste de los israelíes, pero bueno, ellos están en un vecindario bastante complicado, ¿cuándo fue la última vez que los Estados Unidos canjeó prisioneros por un soldado arrestado? Yo no conozco de ningún caso, sé que hubo algún intento para hacer algún tipo de intercambio con oficiales de inteligencia que fueron secuestrados. Sí, los espías, ¿no? Pero la política de los Estados Unidos ha sido hasta ahora que no negociamos con los terroristas. Y entonces esto es como un quiebre de esa política. Es un cambio radical desde el punto de vista político. Desde el punto de vista legal, creo que el presidente tiene muchas explicaciones que darle al pueblo americano, por qué no se notificó al Congreso americano, por qué no se le avisó con anticipación y se le pudiera formar una crisis política. Y aquí está el representante de Obama diciendo que no, que es correcto lo que hicieron. Adelante. Estuvo prisionero por los talibanes. Estamos comprometidos en un conflicto armado contra los talibanes y tenemos el compromiso en este país de asegurarnos de que nuestros prisioneros de guerra vuelvan a casa. No podemos dejarlos atrás. No era un rehén, él era un prisionero y es totalmente apropiado el resultado de la decisión hecha por el secretario de Defensa en consulta con el equipo completo de Seguridad Nacional que la amenaza potencial que representaban los detenidos devueltos había mermado lo suficiente para permitir que nos moviéramos hacia adelante y así conseguimos a Bo de vuelta a casa, donde pertenece. Sin duda que es dificilísimo en los zapatos del presidente. Ahora, las consecuencias graves. ¿Cuál es tu última opinión? Bueno, desde el punto de vista humanitario es magnífico que este muchacho esté libre, pero yo fui militar por 18 años. Yo fui a 2 campañas de guerra. Yo sabía que eso era una posibilidad, o ser preso de guerra o ser rehén. Y siempre le dije a mi familia, no dejen negociar, no pidan negociar. Creo que es un precedente que pudiera causar peores consecuencias de largo plazo. De los beneficios que está trayendo en el corto. Sí, no cabe duda. Ahora sentimos mucha satisfacción, pero si estamos embullando que ocurra este tipo de incidentes porque va a ser un tráfico, un intercambio, yo creo que es un error. Y lo último que más creo es desmoralizante para tantos militares. Por ejemplo, el mismo John McCain, que pasó casi 7 años en un presidio preso de guerra, y para otros militares que se sacrifican, ver que un desertor, si es desertor, va a recibir un trato más favorable. Gracias, siempre un gusto, notable tu participación. Y cuando regresemos, vamos entonces a hablar de algo un poco más liviano. Llegó la hora para el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, su padre, el rey Juan Carlos, abdicó a la corona española y ahora le toca a él. Y también más adelante recordamos los 20 años de la crisis de los balseros con nuestra serie especial Orgullosa de ser balsero. Y tengo uno de los ilustres en este estudio. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, denunció que su familia no pudo acompañarlo en la audiencia que se le realizó hoy a este líder opositor venezolano que está preso en Caracas. Aquí está Lilian. Esto es una muestra más de lo que vivimos en Venezuela todos los días. El mensaje de hoy es muy claro. Leopoldo López no tiene que estar ni un día más preso. Leopoldo López tiene que estar con su familia. Querer una Venezuela de paz, de bienestar y de progreso no es un delito. Querer transitar por las calles sin miedo a que te maten no es un delito. Querer conseguir alimentos y tener un país abastecido no es un delito.
decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el Gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del Gobierno. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Y con estas palabras termina para España el reinado de este buen hombre, Juan Carlos, el rey que le devolvió la democracia a los españoles en un momento crítico. Una noticia que sorprendió a todos este lunes. Según las últimas noticias, en unos 7 días, el príncipe heredero Felipe de Borbón, casado con una periodista, podría ser coronado como Felipe VI. ¿Qué significa esto para España? Y ahí está la periodista, la nueva reina. ¿Qué significa esto para España? Bueno, tenemos a 2 españoles, corresponsales de medios importantes de ese país, que están con nosotros en el estudio, Antonio Belchi y Axel Olivier. Gracias a ambos, muchachos. Bueno, ¿los sorprendió? Sabemos que a España entera la sorprende, ¿los sorprendió a ustedes también? Pues sí, señora, nosotros, bueno, nos ha cogido de sorpresa, nos hemos levantado esta mañana y hemos visto esto. Es una cosa que es cierto que habían rumores, es decir, el año que viene se cumplían 40 años del proceso de reinado de Juan Carlos I, y sí que es cierto que habían algunos rumores de abdicación que se había escuchado, pero no se esperaba que se hiciera tan rápido, ¿sabes? ¿Y por qué lo hace? La pregunta es porque ¿qué hay detrás de la decisión? Yo creo que ha habido todo un cúmulo de cosas, que ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso, que ha pasado, que el caso Nos, la hija del Explícale rey... al público qué es lo que es el caso de la Fundación Nos, N-O-O. Pues nada, Iñaki Urdangarín, que es el yerno del rey, muy buen mozo, por cierto, junto a la infanta Cristina, pues fundaron una fundación sin ánimo de lucro, pero que luego se pudo investigar de que efectivamente se sacó un lucro de esa fundación. Ahora mismo está en un proceso que se está investigando todo lo que está pasando, y yo creo que detrás de esto es que la Casa Real debe saber algo más de la decisión del juez, porque podrían imputar o ya declararlo culpable a Iñaki Urdangarín de todo ese entramado. De meter la mano, sí, de señora. corrupción, que ahí estaba Urdangarín, el buen alto, buen mozo, que como tú estás diciendo, está muy cercano al rey. Y metieron la mano, hubo corrupción, robo. Yo creo que la Casa Real lo que quiere es que si finalmente el juez lo declara culpable de que ha sido una persona corrupta, que ha sido un ladrón y que ha robado dinero de las arcas públicas del Estado, si lo ha hecho, ya no será miembro de la Casa Real y de alguna manera pues esa institución no quedará dañada. Ok, entonces ¿cómo lo ves? Puede ser de que... Yo estoy de acuerdo con eso. Hay algo que va a salir y entonces... Es cierto que a lo mejor están intentando, es decir, esconder algo que a lo mejor va a salir después. Después ya no serán miembros de la Casa Real, eso ya no va a ser tan fuerte para ellos. Pero yo creo que es verdad eso, pero que hay otras cosas. Es decir, este señor, el rey, se fue a cazar elefantes, ahí empezó todo un poquito, todos estos escándalos. Explícale al público de que estaba económicamente España se estaba cayendo cuando el rey está ahí cazando elefantes. Ahí tenemos la foto, ahí le vemos con el cazador y el elefante detrás muerto. Esto a España pues evidentemente causó, bueno, el efecto que causó fue impresionante, es decir, todo el mundo quejándose. Este señor no solo hizo eso, sino que también lo podemos ver paseando con su yate de miles de dólares. En un contexto de crisis económica, yo creo que la familia real no se ha puesto en la situación de todos los españoles. Estamos en una crisis súper profunda en el país. Claro. Lo que no puede ser es que el rey, el monarca, se gaste 60.000 dólares en un fin de semana a cazar elefantes. Claro. ¿Qué hubiese pasado si el rey no se hubiese roto la cadera y no hubiese tenido ese accidente? ¿Lo hubiésemos enterado? Claro.
Eso porque no se explícale al sabrá nunca. público, sabemos de esta cacería porque tiene un accidente, se rompe la cadera, entonces hay que explicarle al pueblo español. Pasaba una cosa, María Elvira. Vamos a explicarle al pueblo, hay que explicarle al pueblo español dónde es que el rey se rompe la cadera y por ahí es que sale, entonces estaba de cacería. Estaba en un safari en un África. Safari que cuesta bien poco. Dime. 60.000 dólares, perdón, sí, 60.000 dólares se gastó el rey en ese fin de semana en un contexto de crisis económica donde los españoles no pueden llegar ni a final de mes. Pues la imagen quedó dañada. El rey tuvo que pedir perdón públicamente y dijo que no lo volvería a hacer. Y también, y le voy a mostrar dentro de un momentico, pidiendo perdón por esos hechos de su hija Cristina, casada con Iñaki Urdangarín, que es de la Fundación NOS. Pero déjame entonces ahora mostrarte quién es el que sube. Felipe, 46 años, como dije, casado con la periodista. La imagen de Felipe es más limpia, es inteligente. Ahora cuando regresemos, pero vamos a por lo menos presentárselo al público. Adelante. Celebró así su último cumpleaños. Y con 46 años, el príncipe Felipe se va a convertir en el rey más joven de toda Europa. Nacido el 30 de enero de 1968, su bautizo estuvo lleno de símbolos de la continuidad de la monarquía, con su bisabuela, la reina Victoria Eugenia, recién regresada del exilio como madrina, y como padrino su abuelo, don Juan. Estudió en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid y con 9 años ya dominaba 2 idiomas, inglés y francés. Las primeras palabras en público que pronuncio en mi vida. Después llegaría su último curso en Canadá, la instrucción militar y a continuación la civil, Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y un máster en Relaciones Internacionales. Su incorporación definitiva a la vida pública se produce en los años 90. Sin un estatuto de su figura, no tardó en estructurarlo, con visitas a todas las comunidades autónomas y como embajador de España por medio mundo. Y entre medias, su boda, como dijo siempre, Leticia, en señal de mi amor. Por amor, con la periodista Leticia Ortiz. 28 años lleva preparándose para asumir el trono, lo que le va a convertir también en el rey mejor formado del continente. Un príncipe que no ha dejado de asumir protagonismo en actos oficiales, con una agenda muy ampliada desde las últimas operaciones de su padre. Por eso presidió por primera vez el año pasado los actos del 12 de octubre. Junto con su madre, la reina es la figura con mejor imagen de la familia real, con un respaldo de más del 70% de los españoles. Por delante, numerosos retos, el más inminente y personal, afrontar que su hermana, la infanta doña Cristina, pueda terminar sentada en el banquillo por el caso NOS. Los otros, a largo plazo, pasan por frenar el desapego hacia la monarquía, que no deja de crecer en las encuestas. Merece la pena luchar. O encauzar el desafío de Cataluña. Ahora le toca ser a él el patrón, como le gusta referirse en privado y cariñosamente a su padre. Yo creo que es el mejor preparado. Bueno, es sin duda que el más ilustrado de todos los reyes que van a subir al trono, el más joven, como dijimos en el reportaje, pero la pregunta es, ¿qué sabe, qué piensa el pueblo español de este muchacho de 46 años? Pues nosotros conocemos al rey de España, al que es todavía rey de España, sí, como una persona muy cercana, es decir, como una persona muy campechana, una persona que te puedes acercar a ella, que le gusta al pueblo, le gusta comunicarse con la gente, de hecho siempre lo hemos podido ver hablando con la gente, le gusta mucho. El hijo por eso es un poco más serio, el hijo es un poco más serio, es decir, el hijo es más serio, el hijo desde pequeñito ya lo han entrenado para que llegara a este momento, es decir, para llegar a ser rey algún día, España, sí. Pero es un tipo más serio, no le gusta hacer chistes tanto como al rey de España, es un tipo más serio, más formal, y yo creo que... Menos jocoso, menos campechano. Sí, señora. Yo creo que la imagen que va a dar el príncipe es una imagen de regeneración, yo creo que se refleja con la sociedad joven que hay en España, con esa gente joven que está subiendo, que está creciendo en España. Y que no le interesa la monarquía, ni hace nada por ellos. No. Entonces yo creo que el debate ahora también está en la calle en si la monarquía sirve de algo o no, y si realmente se le tiene que preguntar a la sociedad española si quieren o no monarquía. Eso yo creo que es interesante, yo creo que es un debate que nos daría para horas. Y vamos a hacerlo sin duda, porque bueno, a todo el mundo le encanta la Casa Real, no solamente de España, sino también de Inglaterra. Ahí no está Diana, y está el Príncipe Carlos, y toda aquella novela, Camila, la Reina Isabel. Ustedes tienen algo similar. Ahora, dime qué es lo primero que debiera hacer este muchacho. Yo creo que como rey. El príncipe Felipe... El príncipe Felipe, sí, futuro rey. El futuro rey, yo creo que cuando llegue al trono, lo primero que tiene que hacer es hablar con todas las formaciones políticas y
ayudar para que la crisis económica se pueda solucionar. Tenemos otro problema en España, que es Cataluña. Que es Cataluña. Somos independentistas, y de ahí ha crecido también esa mayoría silenciosa que ha crecido de manera abrumadora. ¿Y cómo puede él, de cierta manera, mantener esa cohesión? Porque él sería entonces el rey de todos. Yo creo que de los catalanes, de los vascos y de la Casa Real lo que tiene que hacer es rejuvenecer, y lo está haciendo la imagen de la Casa Real, y llegar a toda la sociedad. Yo creo que el rey se había quedado estancado en un ciclo, en un parámetro de la sociedad que no había llegado a más. Muchísimos jóvenes, yo no me siento identificado con el rey ni con la monarquía. Quizás con el príncipe, quizás me pueda sentir más identificado porque es una persona que sabe idiomas, que está muy preparada, que quizás es más cercana con el tema de los deportes, de la cultura. Yo creo que hace unos meses, cuando Madrid se posicionó para ser candidata a las Olimpiadas de 2020, allí el príncipe Felipe hizo un discurso magistral. ¿Habló en inglés? No, claro, pero si estuvo en Georgetown. Mañana vamos a continuar con el mismo tema, y solamente, no sé si me lo permite el señor director, lo voy a dejar con el rey pidiendo perdón, por eso que estaban hablando nuestros invitados, el escándalo de su hija Cristina con su yerno en esta fundación NOS, que básicamente fue corrupción. Y cuando regresemos, vamos entonces a empezar nuestra serie 20 años de la crisis de los balseros. Yo estuve allí y quiero contarle también mis experiencias, y vamos a hablar con uno de esos que está muy orgulloso de ser balsero. Los dejo con el rey. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Más allá del perdón, los quebraderos de cabeza del rey habían empezado años atrás, en Palma de Mallorca, ciudad en la que pasa sus vacaciones la familia real. Un entorno ideal en el que el yerno del rey, Iñaki Urdangarín, fue tejiendo los contactos que permitieron al Instituto NOS, una entidad sin ánimo de lucro que él mismo presidía, firmar convenios con varias administraciones públicas. Sus actividades presuntamente irregulares vieron la luz en la investigación del caso Palmarena, un escándalo de corrupción detectado en los años en los que Jaume Matas, un exministro de Aznar, fue presidente del gobierno autónomo balear. Más de 2.300.000 euros pagados por el gobierno balear al Instituto NOS, que han llevado al yerno del rey, Iñaki Urdangarín, a declarar ya en 2 ocasiones como imputado por un presunto delito fiscal y otros supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales. Un daño irreparable para la confianza pública en la monarquía española. El 5 de agosto de 1994, inmediatamente después de anunciar Fidel Castro que no cuidaría más las fronteras norteamericanas, miles de cubanos se lanzaron a la aventura de llegar a las costas de Estados Unidos. Comenzaba el mayor éxodo en balsa. Dejaban atrás a la familia, al barrio y a sus modestas propiedades. El criminal hundimiento del remolcador 13 de marzo había sido el detonante de las revueltas en la capital cubana, las que fueron reprimidas violentamente. Para aliviar la crítica situación social, el régimen nuevamente atinó a su vieja receta de limpiar la casa de inconformes, pero no podía repetir la experiencia del Mariel. La única solución, los balseros, quienes apostarían por todo a costa de su propia vida. Hoy, ellos cuentan su increíble historia personal. Uno de ellos es este señor que tengo a mi lado, todos mis respetos. Ahora se dice fácil, ¿verdad? Jorge del Río León. Gracias. Se dice fácil ahora, ¿verdad? De que uno está fácil. Aquí, mi respeto, cuál, yo me iba, pero hay que estar allá en aquellos. La decisión de tirarse al mar es una decisión muy fuerte, ¿no? Y es comparable solamente a cuando un soldado está en una trinchera y delante está el enemigo. Y tú en un momento determinado dices, o él me mata o yo lo mato, ¿no? Y ahí... ¿Por qué en particular usted decide tomar ese riesgo? Pues no podía vivir más en ese país. Okay. No podía vivir más en ese país. Me estaban matando poco a poco y yo preferí arriesgármela. O me moría en el mar y me moría libre, o llegaba a los Estados Unidos. ¿Cuándo es que usted decide esto es lo que tengo que hacer? Porque me imagino que uno lo piensa, ¿no? El Mar Negro. No, pasó, esta era mi segunda salida, mi segundo intento de salida. En el primero fue la misma decisión y cuando llegó esta oportunidad, bueno, pues ya prácticamente no hubo que pensarla, ¿no?
Esto no es una decisión loca, es una decisión en que uno valora muchísimas cosas, uno sopesa muchísimas argumentos y una solidez enorme. Es decir, uno se tira más con la certeza de que vas a triunfar, ¿no? De que vas a llegar. Bueno. Calculas la cantidad de agua, la comida, tu fuerza, tu energía, lo calculas todo. Claro, pero mire, ahí están las imágenes donde usted está viendo que hay lanchas grandes, pero también hay la vine en una balsa pequeña, no era una balsa grande ahí, como esa. Parecido a estas así. Sí. Y la decisión de todos los balseros era triunfar, ¿no? Cruzar el estrecho, llegar a un lugar seguro. Hay accidentes. Claro, y cuando uno dice, bueno, sí, claro, estoy de acuerdo, yo voy a llegar, pero dígame cuando usted piensa en los tiburones. Y cuando usted piensa en que se te puede abrir un hueco en la balsa, o cuando uno piensa el mar de noche es muy oscuro. Mira, esto no es una cuestión de valor. Muchas personas piensan de que el balsero, ¡ay, qué valor tú tienes! Te tiraste al mar. No. Esto es una cuestión filosófica. Tú dices, estás en Cuba viviendo y me están matando. ¿Tú prefieres que te maten a alfileres o prefieres morirte de un viaje? Entonces, ese día tú dices, me voy en balsa. Intentas irte y lo haces con todo, lo haces a corazón, lo haces a pecho, ¿no? Cuando usted me dice filosófica, es la primera vez que escucho eso, pero me parece que es muy inteligente de su parte. Es una decisión filosófica. Es contra la vida. No es que nosotros seamos unos individuos arriesgados, que decidimos un buen día montarnos en una balsa y tirarnos al mar, arriesgar nuestra vida. No es así. Usted se pasa meses calculando, pensando, planificando, argumentando todo el riesgo. Y llega un momento que usted puede poner en una balanza, dice, bueno, ¿vale la pena arriesgar mi vida o seguir viviendo en este país? Y en ese momento usted dice, la balanza. Vale la pena arriesgar mi vida. Okay, ¿con quién y se tira en mar. Claro, ¿con quién viene usted? 2 amigos y 3 conocidos. ¿Esposa, hijos, no, menores? No. ¿Por qué los menores no y la esposa no? Ya esa decisión, ni por ejemplo, en la balsa mía tampoco venía mi hermano, por un problema de riesgo, por valorar los riesgos. Si moría uno, bueno, era preferible para la familia perder uno y no perder 2 al mismo tiempo. Por lo tanto, mi hermano venía en otra balsa y yo venía en una balsa diferente. Todo esto son cálculos que uno va haciendo en meses de preparación. Una balsa no se prepara de hoy para mañana. Okay. Había que enderezar los clavos, María Elvira. Claro. Sí, calcula que en Cuba no hay Home Depot. Claro, yo no puedo ir y comprar una caja de clavos. Entonces había que enderezar los clavos para poder hacer una balsa. La balsa nuestra era hecha de pedazos de poliespuma que nos pasamos meses y meses recogiendo en los basureros. Claro, wow. ¿Sabes lo que tuvimos que hacer? Cogimos una lata de leche que pesaba 1 libra y cogimos un pedacito de poliespuma y pudimos calcular qué cantidad de poliespuma soportaba 1 libra de peso. Conocíamos el peso de nosotros y pudimos entonces hacer una balsa con ciertos cálculos. Claro, sumaron el peso de todo el mundo y de ahí dividieron. Y de ahí dividimos y sacamos. Entonces la balsa tenía una flotabilidad perfecta, navegaba perfectamente bien. Dígame, en el momento, hágame la fotografía. En el momento en que ya llevan sabemos todos. Se me está secando la boca. No se preocupe, ahora le damos un poquito de agua, pero claro que se lo vamos a dar. Vamos a hacer entonces la fotografía. Ya usted está llevando el artefacto para el agua, ya usted se mojó los pies, ya usted está ahí, estamos en el medio de la crisis de los balseros. Yo posiblemente estoy en Guanabo y que voy a compartir con el público. Dígame esa fotografía. Una historia interesantísima que vale la pena mencionarla. Nosotros salimos de la zona del auto, con la balsa en la camilla de un tractor. Okay. Y la balsa llegó en uno de los costados del Teatro Carlos Marx, que hay como un pequeño parque allí, ¿no? En el momento que las personas que llegan, ven, nosotros empezamos a tirar todas las mochilas y el agua y la balsa y todo, para la aventura. Al malecón aquel, las personas salen corriendo, asustados, nerviosos, ¿no? Pero una señora y su esposo, el esposo la aguantaba y ella le decía, suéltame, suéltame, suéltame. Y ya nosotros en esos segundos ya estábamos en la balsa, prácticamente encima de los arrecifes, cargándola hacia el agua. La señora llega, me extiende una sombrilla y me dice, mira hijo, para el sol. Y usted en Yo ese fui, momento... cogí la sombrilla, la pusimos en la balsa. Era aquello
empezó a funcionar como un símbolo. No había nada más incómodo que una sombrilla en una balsa. ¿Por qué? Bueno, porque no cabe. Puntiaguda, porque no cabe, porque molestaba. Pero todo el mundo enseguida, ¿dónde está la sombrilla? Cuida la sombrilla, guarda la sombrilla, pon la sombrilla aquí. La sombrilla de aquella señora nos acompañó durante todo la travesía, ¿no? Y fue un símbolo. El cariño, el amor, la dedicación con que aquella señora le dijo a su esposo, suéltame, suéltame, y se acercó donde estábamos nosotros, por encima del miedo, por encima de todo, y nos dijo, mira, hijos. Estaba calculando el marido, estaba calculando que si la señora se acercaba demasiado a ustedes y en ese momento llegaba la policía, la política, era cómplice, correcto. Y la señora, sí, necesito agua muchísimo. Vamos a darle un poquito, claro. Y la señora en ese momento le decía, suéltame, porque era más importante, según estoy entendiendo yo, entendiendo de que la señora estaba más dispuesta a seguir su corazón que seguir su mente o el cálculo político del marido. ¿No es correcto, así? Así mismo es. Dígame una cosa, usted se emociona, emociona cuando habla de la sombrilla y se emociona de ese momento. Por supuesto, porque fue muy simbólico, ¿no? Tuvimos otro momento muy simbólico. La balsa demoró varias semanas en prepararlo y frente a la casa donde preparábamos la balsa había una señora ya muy mayor que había sido malabarista del Circo Nacional de Cuba. Entonces ella un día, vecinos al fin, entra a la casa y nos ve que nosotros estábamos tejiendo unas mochilas y nos pregunta, ¿y ustedes qué están haciendo, muchachos? Teníamos 29, 30 años, ¿no? Y le decimos, nos vamos a hacer un campismo. Al rato esta señora regresa y entonces me dice, mira, como el campismo donde ustedes van se van a mojar, cosan las mochilas con este hilo, que es mejor. Qué bien. Nosotros nos quedamos así porque en Cuba no se hablaba de esto. En el momento que yo estoy saliendo de Cuba, todavía no se sabía a ciencia cierta que las fronteras estaban abiertas, ¿no? Y que iba a haber esta apertura, no que se llamaba Guantánamo, correcto, donde después del maleconazo. Estamos hablando del día 12, 13, 14, 15 de agosto. Había un rum, pero no se sabía con certeza. Es el momento que esta señora, el 19 de agosto, habla Clinton, a la 1 de la tarde, nosotros lo oíamos, éramos 7 en la balsa y 2 dijeron, no, si nos van a llevar para Guantánamo, yo no voy. Y yo fui uno de los que dije, de Guantánamo se sale, de donde no se sale es de Cuba. Wow. Y 5 dijeron, pues yo también me voy. Y ahí ese mismo día, terminamos la balsa en cuestión de horas y decidimos tirar las manos. Esa fue la decisión. Claro. Clinton fue el que nos dijo a nosotros, hoy o nunca. Y fue así, esa fue la realidad. Mira cuántos años han pasado para que Cuba dé una apertura migratoria ahora mismo, vaya, con los precios y los salarios que tiene un cubano, jamás puede y es una apertura, lograr una apertura de ese tamaño, ¿no? Claro, sí, correcto. Es una apertura muy cuestionada, pero bueno, ahí está, es cierto. Ahora, muy interesante, usted me está diciendo, pero el presidente Clinton también dice, y nunca da esperanza de que todo aquel que va a llegar a Guantánamo, en algún momento va a llegar a tocar Hialeah. Correcto. Nunca lo da, pero usted dice... Fue muy interesante que él dijo que los balseros recogidos en alta mar nunca llegarán a tierra continental. Y yo, en cierta manera jocosa, dice, bueno, a mí no me interesa, me da lo mismo Hawái que Islas Vírgenes. Yo veía Alaska hasta como una península, no tierra continental. Y ahora cuando regresemos, voy entonces a terminar para que me diga cómo lucía Guantánamo. No se vayan. Ok, continuamos. Vamos entonces a Guantánamo. Dime, Guantánamo, la impresión inicial de Guantánamo. Ahora me vas a mostrar. Llegar a Guantánamo, por supuesto, una esperanza grandísima desde que llega. En alta mar nos recogió un barco de guardacosta. Nosotros llevamos una paloma en la balsa y la paloma estaba diseñada de tal manera que si nos hundíamos, la paloma se hundía con la balsa. Si estamos con vida, pues la paloma la regresa. Era una paloma mensajera. Y tuvimos la suerte de poder coger la paloma. El gobierno americano, el ejército no nos las quitó y pudimos soltar la paloma en alta mar y fue como a las 7 de la noche y la paloma ya regresó a Cuba como a las 11 de la noche. Y esta fue una de las primeras noticias que en Cuba tuvieron los padres, tantos padres que tenían sus hijos en alta mar, ¿no? De que alguien había llegado vivo a algún lugar. Muy bien. Muy interesante esto. Dime Al llegar ese a Guantánamo, periódico. fue una impresión increíble, ¿no? 35.000 historias hay en Guantánamo.
una por cada balsero, ¿no? Correcto. Yo te podría contar la mía y podemos estar 2 horas hablando aquí. Mi impresión fue, llegamos muertos de cansancio de la balsa, eran 3 días remando al sol, sin la necesaria comida, tal vez un poco deshidratados, pero teníamos mucha fuerza todavía. Yo me acuerdo que caí dormido y no me levanté en un día, casi en 24 horas. Okay. Cuando me levanté, bueno, los campamentos lo estaban armando, no teníamos ropa, estábamos todavía con la ropa de la balsa, casi roída, la sal la había roto, estábamos casi medios en cuero. El gobierno, el ejército nos empezó a dar estos trajes blancos de papel y nada, ahí comienza la adaptación de Guantánamo. Bien. La primera semana, la impresión de lo que Guantánamo era y de los Estados Unidos y de los americanos, ¿no? La primera vez que fue muy interesante. Dígame. Fue muy interesante. Era la primera vez que yo veía una enorme cantidad de jóvenes actuar en democracia. Aquello era como un experimento social, ¿no? Recuerdo un problema, hacíamos lo que sabíamos, ¿no? Entonces, como aquello era un campamento, pues intentamos organizar el campamento como lo habíamos hecho en Cuba en las escuelas del campo. Había que tener un jefe de campamento, un jefe de línea, y finalmente había que decidir quién iba a ser el jefe de campamento. Y la gente dice, bueno, pues el jefe de campamento tiene que hablar inglés. Bien. Y todo el mundo dice, claro, porque si se tiene que comunicar con el ejército, pues tiene que hablar inglés, ¿no? Pero nosotros no sabíamos cómo valorar si una persona hablaba o no hablaba inglés. Obvio. Bueno, pues entonces habían 3 candidatos y le dijimos, a ver, habla inglés. Y el que mejor sonó, le dijimos, pues tú eres jefe de campamento. ¿Y hablábamos? Sí, el individuo hablaba inglés, pero... Pero bueno, fue a la... Funcionó. Dígame sobre el periódico para entonces ir a la comida y después ir a los sentimientos. Este era un periódico que hacíamos los balseros en Guantánamo. Existen varios. El Futuro. El Futuro. El Futuro porque era el momento en que perdíamos el contacto con el pasado y no sabíamos qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Bien. Esa era la gran preocupación de los balseros en Guantánamo. El Futuro. Existió otro periódico que se llamaba El Éxodo, existió otro periódico que se llamaba El Balsero, y después los militares hicieron el de ellos que se llamaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La originalidad de estos periódicos era hecho sin bibliografía, eran hechos a memoria. En un principio, después recibimos muchísimos libros. Pero ¿cuál era la finalidad o el propósito de hacer un periódico? Informar a las personas. Había mucha incertidumbre en cuanto a qué iba a pasar con nosotros. El ejército repetía constantemente, los balseros recogidos en alta mar nunca llegarán a territorio continental. Entonces quédese ahí. Cuando usted escuchaba eso, ¿usted qué pensaba? María Elvira, yo soy muy adaptable. Yo sabía que eso no iba a funcionar. ¿Y qué pasaba si lo enviaban a un tercer país? ¿Panamá, Honduras, hubiese Perú? preferido. A Cuba no, pero a cualquier lugar. Nosotros llegamos a plantearle al general de la base que si no nos querían en los Estados Unidos, pues que hacíamos un Taiwán en la base. Y esto fue un planteamiento real. Es decir, con firmas, con escritos, con proposiciones. Queríamos hacer de la base un Taiwán. Ok, no, claro, un Taiwán, me encanta. Un Taiwán, claro. Vamos entonces mañana a continuar con ustedes. Solamente muéstrele aquí al público la comida, ¿no? Usted me trae la comida. Es la comida que nos daban en Guantánamo. Muy bien, y entonces me va a decir la comida. La he guardado por estos 20 años, ¿no? Sí, ¿cómo sabía qué tipo de comida era? Esta era la mejor, esta era la que todo el mundo quería. Y mañana se la vamos a mostrar, claro. ¿Cuál de las 3 sabía mejor? La Carmelita era la mejor. Un gusto. 20 años después está haciendo la historia. Gracias. Hizo el cuento. Gracias. Nos vemos en un minutico, no se vayan. Años después del éxodo de los balseros, Mira TV quiere contar tu historia. Escríbenos a Mira TV en www.marielvirasalazar.com. Y así es, en este quinto segmento nuevamente los invito para si usted es balsero y usted tiene una de esas historias notables, sorprendentes, mágicas y la quiere compartir con nosotros, me puede escribir a mariaelvirasalazar.com, ahí está en pantalla, y me dice, y con mucho gusto lo invitamos al programa. Como siempre digo que este es el quinto segmento y siempre puedo hablar con usted a través de las redes sociales, ahí está María Elvira en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Vamos entonces a ver uno de los mensajes que nos acaban de llegar, que es de Carlos, aunque ya no se habla de la pérdida del vuelo de Malasia. En el 2016, entre junio y julio, vamos a tener noticias del avión. Ya ustedes verán, óigame,
Qué consuelo ese, Carlos, ¿no? Me imagino que los familiares no están muy contentos con su noticia, pero bueno, esperemos que sea antes. Vamos entonces al próximo, que viene de Daniel. María Elvira, ¿qué será de ti el día que no tengas de qué hablar de la Revolución Cubana? ¿No te lo has preguntado un montón de veces, Daniel? No es solamente eso, voy a estar allí en Cuba, sí, puedo hacerlo, y voy a hacer un programa como este desde allí. No solamente hablando de la revolución, sino hablando de los cambios sociales que han ocurrido después que la revolución terminó. Cambios como, por ejemplo, la democracia, los partidos políticos, el que se permita que cada uno aprenda el negocio o empiece el negocio que quiera. Hay un montón de cosas que se pueden hablar después de la revolución y me encantaría estar presente. Así que esa es la respuesta y gracias por la sintonía. Vamos a la próxima, que viene de Roberto. Roberto, qué aburrido. Los mexicanos de Univisión, siempre hablando de México, usted siempre de Cuba, Caracol de Colombia y ninguno le pone atención a Estados Unidos. No, eso no es cierto. Usted no ha visto en este programa mismo que estábamos hablando al principio sobre el soldado que el presidente Obama decidió intercambiar por los 5 talibanes. Óigame, tiene que ver el programa entero. Y Cuba sí es importante porque es la última asignatura pendiente en este hemisferio. Y ahora empieza la venezolana. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Nuevamente la página del internet para que usted me pueda escribir, o si usted quiere ver programas anteriores, ahí están, los puede ir a buscar. El pelo, el de Bobby, Éxtasis Salón y Spa, ahí está el número de teléfono para si usted quiere, y además es un excelente servicio el que ofrecen. Dania Víctor, la cana que dicen, ay, qué bonita María Elvira, ahí Dania, también con el número. Y el atuendo, la señora Gabriela Arango, sin duda una de las diseñadoras más importantes que hay en el sur de la Florida. Gracias por estos trajes tan bonitos, que me gustan tanto y me entallan muy bien, ¿verdad? Bueno, hasta mañana, buenas noches y gracias por la sintonía. Hasta entonces. ¿Qué tal y muy buenas noches? En contra de todas las opiniones políticas, el presidente Obama se ha jugado una carta complicada, porque para muchos cedió a los deseos de los talibanes y ha entregado a 5 yihadistas peligrosos para nuestra seguridad nacional que estaban presos en Guantánamo, a cambio de un soldado norteamericano que fue apresado en Afganistán. Le tengo la historia completa de lo que estaba ocurriendo. También vamos a España, donde ha ocurrido para algunos lo impensable dentro de la monarquía. El rey Juan Carlos, el salvador de la democracia española, da un paso atrás para que su hijo Felipe suba como rey. ¿Qué es lo que significa esto para la España de hoy? También tengo las respuestas. Y vamos a comenzar nuestra serie sobre los balseros. Se cumplen 20 años del último gran éxito. Que ambas fuerzas se encuentran pacíficamente. Este es el momento en que Obama comparecía en Washington junto al padre. El soldado está bien, pero tiene dificultades para hablar inglés. Fue capturado por los talibanes en 2009 tras desaparecer de su base. Algunos compañeros que sirvieron junto a él aseguran que era un desertor. Bueno, sin duda que ser presidente de los Estados Unidos no es nada fácil y en un momento como este menos. Gracias, Alberto Milián. Gracias. Siempre un gusto en estar en el programa. Vamos entonces a analizar lo que pasó. Grandes críticas en contra del presidente Obama. ¿Tú qué hubieras hecho? Bueno, yo creo que el presidente tiene todos los elementos. Yo creo que eso se tiene que contestar desde el punto de vista de lo que sabe el presidente, no lo que hiciera yo en ese momento. El presidente tiene la potestad, como comandante en jefe, de tomar pasos de seguridad nacional que no tiene todo ciudadano. ¿Por qué lo hace? Lo hace, yo creo que por varias razones. Primero, porque es un ciudadano americano, un soldado que es un rehén. Segundo... Y las críticas no han parado desde ese entonces. Aquí tenemos más información sobre quién es y qué fue lo que pasó. Tras 5 años de cautiverio, el soldado Berdal ha sido liberado a cambio de 5 presos talibanes. Una liberación fruto de negociación entre Estados Unidos, talibanes y gobierno de Qatar. Pero la noticia ha sido recibida con cautela en Estados Unidos. Según los republicanos, esta acción podría comprometer la seguridad nacional. Acusan a la Casa Blanca de negociar con terroristas, ya que algunos de los presos estaban ligados a Al-Qaeda. Pero Obama afirma que podría facilitar el diálogo tras una década de guerras. El presidente, de hecho, anunció la semana pasada el plan de retirar el ejército de Afganistán. 18 jefes talibanes entregaron al soldado a un grupo de fuerzas especiales. Es la primera vez
Tras 14 años... Posiblemente la razón para crear una apertura para comunicarse diplomáticamente con el talibán. Quédate ahí, para crear una apertura con el talibán, pero si es que el talibán era nuestro archienemigo. Sí, pero mira, en las guerras siempre no hay enemigos permanentes como no lo hay en la política. Y hay que recordar que ahora los Estados Unidos está saliendo de Afganistán y todavía no tenemos un acuerdo para mantener una presencia indefinida norteamericana. Y entonces hay que aceptar la realidad que el talibán va a ser un factor político en ese sitio. ¿Por qué decían que este muchacho es un desertor? ¿Por qué muchos de sus compañeros de armas no están de acuerdo con esta posición? Bueno, primero porque todo se sabe lo siguiente, que él se estaba quejando en correspondencia con sus padres de la presencia norteamericana en el país. Había comentado que estaba decepcionado con su papel como militar. Le había comentado a un amigo que él en cualquier momento aludiendo que iba a desertar, y cuando encuentran su posta estaba abandonada. Todos los equipos de militar, rifle, eso que ningún infantero suelta su rifle, eso es lo más importante. Lo había dejado. Éxodo de cubanos repudiando a la revolución. Ahora se dice fácil, pero en ese momento fue un cálculo arriesgado para muchos de ellos, que prefirieron correr el riesgo de vivir en una base militar norteamericana indefinidamente con tal de escapar de las penurias del castrismo. Y hoy tenemos con nosotros a un hombre que lleva con mucho orgullo el título de ser balsero y que estuvo allí y que nos los va a contar cómo fue su experiencia. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Bueno, la liberación del único soldado estadounidense prisionero en Afganistán se produjo este fin de semana.